Mucho ha pasado esta semana en Medio Oriente y ya llegó el internacionalista Mauricio Mechoulam para analizar parte de lo que hemos visto. Mauricio, primero, feliz 2024, gracias por acompañarnos. A ver, empecemos si quieres con lo más reciente, las declaraciones del ministro de Gabinete de Guerra, Eisenkot. Dijo muchas cosas, habló de elecciones, de llamado a elecciones, pero también sugiere que es una utopía, que no es realista, incluso habla de mentira, decir que se puede combatir y eliminar a Hamás. Esto ya lo habíamos escuchado, esto lo hemos analizado contigo, pero sus declaraciones a un medio, ¿qué representan en este momento? Así es, te agradezco muchísimo, Gaby, un saludo a toda la audiencia. Mira, lo que estamos viendo es cómo se ventilan las diferencias que ya sabemos que existen al interior del gabinete de guerra. O sea, yo diría que lo más importante es comprender que Netanyahu accede al poder y sostiene el poder hace un año, gracias a una coalición de derecha y extrema derecha. Entonces, cuando tú puedes hablar de Gaby Eisenkot o de Benny Gantz, son personas más ubicadas en el centro político que se suman específicamente al gabinete de guerra tras los atentados terroristas del 7 de octubre, pero no comparten posición política ni con Netanyahu ni con los ministros de extrema derecha. Entonces, esto es central, pero completamente central, porque la toma de decisiones de Benjamín Netanyahu en este momento está sujeta a las posiciones más extremas de su propio gabinete, porque de lo contrario se salen del gabinete y eso implica el colapso del gobierno de Netanyahu, lo que implica nuevas elecciones y entonces Netanyahu queda completamente secuestrado. Entonces, lo que hace Gady Eisenkot en este momento es ventilar esta situación y al ponerlo ante la opinión pública se empieza a demandar una presión porque efectivamente Netanyahu tiene niveles de popularidad bajísimos en este momento en Israel. Ahora, en vista de lo que me dices, entonces no cabe preguntarnos si Netanyahu ya también es un extremista, además de que antes del 7 de octubre ya veíamos el tipo de reformas que estaba intentando aprobar. Se comporta como extremista. O sea, aunque su propia posición política estaría más cargada al centro derecha, la realidad es que la política del gobierno, la toma de decisiones de su gobierno desde enero del 2023, no ahora, desde 2023 en adelante, está muy secuestrada por los ministros de extrema derecha, quienes le amenazan que de no efectuar ese tipo de concesiones, ellos abandonarían el gobierno, lo que implicaría, otra vez, el colapso del gabinete. Entonces, esto es central para comprender la toma de decisiones. Podríamos pensar en un Netanyahu mucho más pragmático en otros momentos de sus distintos periodos en que ha gobernado, pero no es el caso actual. El caso actual es un gobierno muy cargado a la extrema derecha por este fenómeno, sí. Entonces, el rechazo a la creación de un Estado palestino dicho abiertamente por Netanyahu responde a lo mismo que nos está señalando. Y si es el caso, ¿cuál es el papel en este momento de Estados Unidos? Un Estados Unidos que ha dicho, respaldamos abiertamente, todo el tiempo ha sido el respaldo, pero es un momento muy complejo ya. Mira, ese tema específicamente, el del Estado palestino, podríamos decir que Netanyahu nunca ha sido fan de esa situación. Pero ahora mismo, con un gabinete cargado a la extrema de la derecha, mucho menos, ¿no? Entonces, la disputa que existe entre Estados Unidos y el gobierno de Netanyahu tiene que ver con eso. El presidente Biden está empujando hacia, por lo menos eventualmente, considerar ya la creación de un Estado palestino como una medida de garantía de seguridad en la región. Netanyahu en este momento no puede, yo diría, ni siquiera discutirlo. Esa es la realidad, porque se le colapsa el gabinete. Entonces, es un tema complicado y por eso las tensiones que ha habido entre Biden y Netanyahu claramente manifiestas el día de hoy.
agrega ahora los ataques de Irán de los últimos días sobre blancos en Siria, en Pakistán, en Irak, la respuesta de Pakistán. El día de hoy ya se han sentado cancilleres de Pakistán y también de Irán. Y después incluye en esta mezcla los ataques que continúan de los rebeldes hutíes a embarcaciones internacionales, aunque ahora dicen que van a permitir a embarcaciones rusas y chinas sin problemas, pero no a aquellos países aliados de Occidente, que es un poco genérico. ¿Qué me dices de estos nuevos ingredientes o continuos ingredientes? Mira, yo te diría que Irán, tras haber sufrido atentados terroristas el día 3 de enero, además de otra serie de ataques que ha vivido, tenía que mandar un mensaje de fuerza y tenemos que entender estos envíos de misiles de represalia tanto a Siria como a Irak como a Pakistán. Son sobre todo mensajes de carácter político, es un acto comunicativo mostrando la determinación de Irán a involucrarse en enfrentamientos con terceros países que quizás en este momento no tienen una implicación con el conflicto actual, pero en la medida de que Irán muestra esta determinación, está enviando un mensaje tanto a Israel como a Estados Unidos y otros actores en general de la región. Entonces, claro que Irán va a atacar a posiciones de ISIS, pero de paso también afirma Irán que está atacando posiciones del Mossad en Irak y está atacando a grupos extremistas que operan en Pakistán, enviando con ello un mensaje, pues, insisto, a todos los gobiernos de la región. Y esto de los hutis también tiene que ver con la misma panorámica. Los hutis, además de ser un grupo que opera específicamente en Yemen, son también un grupo que forma parte de este eje pro-iraní, armado, entrenado, financiado por Irán, y que entonces se suma a toda la conflictiva que estamos viendo. Entonces, esto ya no puede hablarse solamente del conflicto en Gaza, tenemos que hablar de la conflictiva en Medio Oriente. Por lo tanto, más cerca de la paz y en estos otros conflictos, o más cerca de un conflicto ampliado, para cerrar. Breve, Mauricio. No, yo diría que aquí hay una serie de presiones en general que indican que todavía vamos a ver bastante violencia, pero que eventualmente tendrían que remover el tapete de toda la región y efectivamente conseguir medidas de mayor, si no una paz duradera, por lo menos medidas de mayor estabilidad. O sea, lo que está sucediendo ahora mismo, quiero pensar que verdaderamente va a operar en el futuro, no ahora mismo, pero sí en el futuro, para generar medidas de mayor estabilidad. Espero que así sea. Esperamos que así sea. Gracias. Buenas noches, Mauricio.